Bien. Ya se Bueno, escucha bien. Gracias. bien. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, gracias por la presentación eh, eh, que hizo en un momento, hace un momento. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante importante, no solo para los que nos dedicamos a esto, sino en general para todos los médicos, eh, sean o no especialistas. Y quiero hacer esta plática muy didáctica. Mi intención es que puedan identificar, diagnosticar y saber las causas de las cefaleas más importantes, sobre todo conocer la fisiopatología y también eh, poder hacer un diagnóstico oportuno, identificar cuáles son las claves, cuáles son los datos más importantes que nos hablan de que una cefalea puede no solo deberse a una, o no puede ser solamente a una cefalea primaria, sino también puede deberse a un trastorno intracraneal grave. Y por lo tanto, para referirlo al especialista indicado. Bueno, vamos a iniciar. Primero unas definiciones. ¿Qué es la cefalea? La cefalea se define como una sensación dolorosa de intensidad variable. Esta se localiza en la bóveda craneal y en la parte alta del cuello o la nuca y en la mitad superior de la cara. Este es un término bastante genérico debido a que hay algunos tipos de algias que no son particularmente consideradas cefaleas. Una de las más importantes y de las que vemos mucho en el hospital y que tienen un tratamiento quirúrgico es la neuralgia del trigémino. Aunque la neuralgia del trigémino que altera o que provoca eh, alteración a nivel de B1 y por lo tanto la inervación que da hacia la parte inferior de la cara, aunque es raro B1, es más normal encontrarla en B2 y B3. Aún así, se debe diagnosticar como una neuralgia del trigémino y no como una cefalea. Bien, es un dolor percibido en la mitad inferior de la cara que se denomina algia o dolor facial. Esto es lo que les digo, es más dirigido hacia todos estos trastornos conocidos como neuralgias, neuralgia del trigémino, del glosofaríngeo, algunas otras neuralgias como la de Arnold, por ejemplo, en la región occipital. Pero bueno, vamos a quedarnos con esta definición. Es una sensación dolorosa de intensidad variable localizada en la bóveda craneal o en la parte alta del cuello o nuca. Algunos datos de epidemiología. Solamente debemos saber que es una de las principales causas, primero de consulta médica y de discapacidad en todo el mundo. De hecho, sobre todo en personas menores de 50 años y particularmente en mujeres. Es una causa, ¿verdad?, de bastantes pérdidas para la economía y alrededor del 90% son de tipo primario. Esto es bien importante. Son de tipo primario. Esto quiere decir, y ahorita vamos a ver en las definiciones, que no se debe a un trastorno o a una enfermedad eh, específica. Quiere decir que es una cefalea, como la cefalea tensional, por ejemplo, que no tiene o que no hay una causa extra que debamos seguir investigando. Entonces, la migraña y la cefalea tensional son las formas más prevalentes de cefalea primaria. Bien, representa más o menos el 18% de las razones médicas generales para solicitar estudios de neuroimagen. También es bien importante esta parte porque si bien una persona se preocupa bastante cuando tiene algún tipo de cefalea o cuando nota el cambio en una cefalea previa, hay que saber cuáles son los datos de importancia que nos permitirán solicitar algún estudio de neuroimagen en especial.
sabemos que la tomografía computada pues son emisiones de radiación que si bien en una cantidad moderada suelen ser inocuas, pero si se están practicando tomografías, muchas tomografías durante bastante tiempo, sabemos que tiene relación, por ejemplo, en el caso de a lo que me dedico, en la aparición de meningiomas. Y también para solicitar imágenes de resonancia magnética y sobre todo también por los costes que esto implica. Es muy lamentable que se soliciten estudios cuando un paciente no los requiere y cuando no tiene la solvencia económica también para realizarlos. Por eso es muy importante hacer una buena práctica médica, interrogar bien al paciente, explorarlo, hacer semiología y de acuerdo a ello obtener un diagnóstico presuntivo que se puede o no corroborar con algún estudio de imagen o algún estudio especial. Vamos a empezar con las definiciones. La primera es la cefalea primaria. La cefalea primaria se define como la ausencia de enfermedades o condiciones anómalas que expliquen ese dolor de cabeza. El dolor de cabeza es frecuente y su duración suele ser variable. Es un término bastante sencillo de comprender y es importante mencionar que hasta cierto punto las características de cada evento doloroso suelen ser uniformes, es decir, es la misma cefalea que el paciente presenta. No sufre cambios, no hay aumento de intensidad, no hay cambios de patrón, no se asocia con alguna alteración objetiva y por lo tanto suelen ser cefaleas, sobre todo la tensional, que puede tratarse bastante bien, aunque no sea derivada a un médico especialista, ¿verdad? En el caso de la migraña es una cosa pues un poco distinta, pero bueno. Bien, la cefalea primaria, las vamos a clasificar y solamente para este estudio, porque, para esta presentación, porque la clasificación de las cefaleas es enorme, no terminaríamos, dependiendo también de los artículos que sean publicados, se ingresan o se sacan de algunas categorías, subcategorías, pero la intención de esta plática es que comprendan cómo ocurre, en dónde ocurre el dolor, qué lo explica y poder identificar esos patrones importantes. Entonces, lo vamos a clasificar para esta clase como cefaleas crónicas recidivantes, las primarias, y vamos a hablar de las cefaleas de tipo vascular, como la migraña, las cefaleas tensionales, que son las más comunes, y que suelen ser por contracción muscular. En cuanto a las cefaleas secundarias, esto es muy importante desde el punto de vista de que este tipo de cefaleas deben estudiarse bien porque pueden terminar en un curso y en un pronóstico pues bastante malo para el paciente, sobre todo cuando hablamos de neoplasias intracraneales. Entonces se caracterizan por la presencia de un desorden exógeno que va a ocasionar la cefalea, no solo algo intracraneal, también hay enfermedades sistémicas que pueden ser las causantes de cefalea. Es una cefalea secundaria a una patología y para nuestra clase la vamos a estudiar de la siguiente manera. Cefaleas que son secundarias a una patología sistémica. Cefaleas que son secundarias al aumento, ¿verdad? O a una patología intracraneal y que puede ser de amplia variedad de etiologías. Pueden ser muchas las etiologías, las más importantes y las más prevalentes y las más importantes son las que vamos a abordar, como en el caso de la cefalea causada por una hemorragia subaracnoidea, que vamos a adelantar un poquito, suele ser de inicio súbito, es una cefalea muy grave, habitualmente se acompaña de náuseas, vómito, puede o no haber apoplejía, y se puede acompañar de diversos déficits focales, tanto en nervios craneales, motores, etc. Por el tipo de cefalea, por la intensidad y porque se presenta de forma súbita, se puede hacer un diagnóstico diferencial con una cefalea paroxística, por ejemplo,
Sin embargo, vamos a observar ya durante la exploración y el abordaje del paciente cómo podemos saber clínicamente que se trata de esta patología. En el caso de las cefaleas causadas por un aumento de la presión intracraneal, pueden ser varias las causas. Las más importantes, sobre todo para nosotros, son las neoplasias intracraneales. Y las neoplasias porque muchas de estas tendrán algún tipo de tratamiento quirúrgico. También puede haber cefalea por aumento de la presión intracraneal, por aumento del líquido que se encuentra en el sistema ventricular y que se denomina hidrocefalia, por inflamación, sobre todo a nivel de las meninges, por ejemplo, en el caso de neuroinfecciones como la meningitis, y algunos otros trastornos. Son inflamación meningia, por ejemplo, las meningitis también son muy importantes. Y como tal, los tumores, que aunque no provoquen aumento de la presión intracraneal, bueno, sin aumento, por la localización pueden causar algún tipo de dolor en particular. Algunas otras patologías, por ejemplo, patologías locales a nivel del ojo, de la nasofaringe y los tejidos extracraneales, pueden también causar cefalea. Por ejemplo, la sinusitis puede causar dolor que se puede confundir con algunas otras patologías, sobre todo porque el dolor es localizado cuando afecta a los senos frontal, etmoidal, esfenoidal o los maxilares, dolor facial o dolor a nivel de la región frontal. Característicamente esta se exacerba cuando con los cambios de posición, al dirigir la cabeza hacia adelante, aumenta la cefalea y claramente se va a asociar a otros signos que podemos investigar directa o indirectamente. Bien. En cuanto a otras causas, son patologías locales de los ojos, por ejemplo, nasofaringe o tejidos extracraneales. Por ejemplo, aquí podemos mencionar la arteritis de células gigantes de la arteria temporal, que es bien prevalente en pacientes adultos. Es una cefalea localizada en la región temporal, solamente de un lado, suele ser unilateral, y que se debe a un proceso inflamatorio a nivel de la arteria temporal. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de este tipo de cefaleas para poder hacer el diagnóstico y ofrecer un tratamiento adecuado. También hay cefaleas posteriores a un traumatismo craneoencefálico. Se conoce como síndrome postconmocional y también puede ser secundario a una intervención quirúrgica que solemos hacer en caso de patologías de cierta gravedad, en donde la presión intracraneal está muy elevada y necesitamos descomprimir esa zona que normalmente es una zona que no se puede distender, que no puede disipar la presión. Entonces hacemos un tipo de cirugía que se denomina craneectomía. Hay diversas variantes, pero se hace con la intención y para poder disipar ese aumento de la presión intracraneal que culminaría en una situación muy lamentable. Posteriormente a la craneectomía, estos pacientes pueden desarrollar un tipo de cefalea muy característica en la zona del área de la craneectomía y que se asocia a alteraciones neurológicas, focalización, que característicamente se asocia también con la posición del paciente o el movimiento del paciente. El paciente en decúbito, perdón, el paciente en bipedestación o sedestación puede manifestar, por ejemplo, disartria, disminución de la fuerza de alguna de las extremidades, y esto se debe a que la galia, ahorita vamos a hablar un poco de ello, está comprimiendo, está directamente, ¿verdad?, en relación, solamente separado por la dura madre, con las áreas que se encargan del movimiento, de la articulación del lenguaje, y que debido a eso y a la compresión parcial o paulatina, manifiestan focalización. Característicamente, cuando acostamos a estos pacientes, el paciente mejora.
la fuerza muscular se retorna, hablan normal y suele disminuir también la cefalea. Bien, ¿cuáles van a ser las estructuras encefálicas insensibles al dolor? ¿Qué estructuras a nivel del cráneo, bueno, a nivel de la cabeza, no causan dolor? La estructura ósea como tal no causa dolor. La cubierta que hay encima, que se denomina periostio, esa sí es dolorosa. La dura madre de la convexidad del cráneo es insensible, pero algunas partes de la dura madre de la base del cráneo sí tienen sensibilidad. El parénquima cerebral es sensible y los plexos coroideos también son insensibles. Aquí tenemos un esquema muy básico, solamente para ubicarnos. Más adelante también pondré otras imágenes. A grosso modo, tenemos en la porción, esta es una vista lateral de un cráneo. Aquí tenemos anterior, posterior, superior e inferior. En la parte anterior observamos todo este conjunto de huesos que se denomina viscerocráneo. Y toda la bóveda o calota se denomina neurocráneo o simplemente bóveda craneal o calota. De acuerdo al lugar en donde nos encontramos en el cráneo, vamos a encontrar diversas capas. Y estas capas pueden o no estar inervadas y pueden o no, por lo tanto, causar dolor. Aquí podemos observar una imagen en donde podemos observar las capas que voy a mencionarles ahorita más adelante en un modelo anatómico, en una disección. Recordemos las meninges, tenemos 3 meninges, la más evidente y la más externa y que está pegada, ¿verdad?, a la superficie interna del cráneo. Esto sería el cráneo, la superficie interna del cráneo. Y en la parte inferior o interna estaría la dura madre. Y hay otras capas que son la aracnoides y la pía madre que van a estar en más estrecha relación con el parénquima cerebral. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿cuáles son las estructuras encefálicas que son sensibles al dolor? ¿Cuáles se van a doler? Tenemos la piel va a doler, el tejido celular subcutáneo, los músculos, las arterias, sobre todo la distensión o la tracción de las arterias y el periósteo del cráneo. Tenemos también que los ojos, los oídos, senos y cavidad nasal también van a ser sensibles al dolor. Los senos venosos intracraneales, ahorita vamos a hacer una descripción muy general para ubicarnos bien, y además también sus venas tributarias también son estructuras sensibles al dolor. Algunas partes de la dura madre, de la base del cráneo, que es lo que mencionábamos, en la convexidad no, pero en la base del cráneo sí. Y las arterias de la dura madre y pía madre también son sensibles al dolor. Hay algunos nervios que van a ser sensibles al dolor de la misma manera. Tenemos el trigémino, glosofaringeo, vago y los 3 primeros nervios craneales. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que van a producir dolor en las cefaleas? ¿Qué es lo que directamente va a ser el causante del dolor? La tracción o dilatación de las arterias intracraneales o extracraneales. Esta es una parte muy importante que vamos a abordar a nivel de la cefalea migrañosa, de la migraña. La tracción o desplazamiento de las venas intracraneales también causan dolor. La compresión, la tracción, la inflamación de nervios craneales o espinales también van a provocar dolor. Esto también es muy importante, los espasmos de los músculos cervicales, que son muy comunes, un dolor localizado a nivel suboccipital, también causa dolor y que se asocia también a las cefaleas tensionales. Irritación meningea, por ejemplo, en casos en los que hay una inflamación de las mismas, uno de los más importantes para nosotros son las meningitis, por ejemplo, y el aumento de la presión intracraneal, que va a estar desplazando estas estructuras
por lo tanto también va a ocasionar dolor. Aquí tenemos un modelo, una disección, un modelo anatómico. Podemos observar que se trata de una vista superior, en donde podemos observar, esto sería anterior, esto sería posterior, esto sería el lado derecho y el lado izquierdo. Y podemos observar las capas que están recubriendo toda la superficie de la cabeza y que nosotros podemos estudiarlas y recordarlas con un acrónimo que se denomina SCALP. ¿Sale? El SCALP. ¿Qué es el SCALP? Es un acrónimo, simplemente quiere decir, nombra a las capas y va desde afuera hacia adentro. La S es de skin, de piel, que sería la primera capa, que es, dijimos, sensible al dolor. Después sigue la C, que nos habla del tejido celular subcutáneo, que estaría más o menos a este nivel. Aquí no se aprecia muy bien por el tipo de disección. Tejido celular subcutáneo. Después vendría una capa que se denomina aponeurosis. Depende de la parte en la que se ubique, si es frontal, si es temporal. Y tenemos el tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo, cuando nosotros hacemos el despliegue del scalp, reflejamos el scalp, esa zona es la que podemos disecar para poner y la falx. Ahora, tenemos otra estructura, una estructura que se desdobla, que se denomina tentorio, y tenemos también otra porción que se denomina falx o os del cerebelo, y básicamente es lo que podríamos rescatar de esta imagen, los sistemas de sostén intracraneal. Ahora vamos a mencionar algunas de las estructuras venosas a grosso modo. Más adelante hablaremos un poquito más de las estructuras arteriales, que son un poquito más complejas. Bueno, son complejas ambas, pero vamos a enfocarnos bastante en ello para poder ver hacia dónde se dirigen las diversas ramas y cómo la dilatación, la tracción de estas estructuras provocará las cefaleas, ¿no? En sus diferentes localizaciones. Tenemos en la porción superior, ¿verdad?, de la falx del cerebro, esta estructura que se denomina seno sagital superior. En la porción de la parte más inferior de la falx encontramos al seno sagital inferior. Esta es una vena muy grande que se denomina vena de Galeno y que se formará de la unión de las venas cerebrales internas y las venas basales de Rosenthal, se denomina, y que cuando se une con el seno sagital inferior dará origen al seno recto. Esto es para que más adelante, que estamos hablando de unas estructuras en particular, nos podamos ubicar. En la porción interna del occipital, que sería este hueso, podemos observar cómo drena el seno sagital superior, el seno recto. Aquí estarían los senos transversos que no se pueden observar también. Bueno, aquí tenemos uno. Este sería seno transverso y a este nivel seno sigmoideo, y que confluyen a este nivel, perdón, en donde encontraremos la tórcula o la prensa de Erófilo. Y podemos observar cómo el seno transverso se dirige hacia anterior por la parte interna del hueso temporal hasta llegar a unirse con otro seno que es el seno petroso superior. Bajan, digamos, aquí todavía el seno sigmoideo, y al encontrarse con el seno petroso inferior formarán la vena yugular, que va a emerger a través de un agujero craneal que se denomina agujero yugular. De hecho, aquí estaría una dilatación característica que se denomina golfo de la yugular. Y podemos observar unas estructuras a nivel del piso medio. Aquí más o menos estaría, aquí tenemos la fosa pituitaria, que depende, ¿verdad?, del cuerpo del esfenoides, el seno esfenoidal,
y por arriba algunas estructuras venosas y arteriales. Esta es una vista superior de la base del cráneo en su porción del piso medio y el piso posterior, que está dividido, como sabemos, por el borde superior del hueso petroso. Y aquí podemos observar con más claridad estos senos de los que les mencioné. Esto sería el término del seno recto, el seno transverso, sigmoideo hacia abajo, petroso mayor, aquí abajo en el petroso menor uniéndose con el seno sigmoideo para formar la vena yugular y dirigirse hacia el cuello. Bien, esta imagen nos ejemplifica esto que ya hemos comentado, la falda del cerebro, el tentorio y bueno, aquí no se observa, pero estaría también la hoz del cerebelo. Y aquí podemos observar, pues bastante sutilmente, lo que sería piso medio y piso anterior de la bóveda craneal. Bien. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Hay que saber localizar las estructuras anatómicamente para después conocer la patología de las mismas y darnos una idea bien clara de qué está causando la cefalea como tal. Vamos a observar que prácticamente, bueno, una muy grande cantidad de las meninges van a estar inervadas por un nervio en especial, que es el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, y que nos explicará la fisiopatología más adelante de las cefaleas de origen trigémino autonómico o cefaleas vasculares. Entonces vamos a hablar un poco del nervio trigémino, vamos a dar un repaso anatómico rápido para poder ubicarnos, como les digo, hacernos una idea más clara y por lo tanto poder identificar qué estructura se está dañando, cuál es el problema. Bueno, el quinto par craneal va a emerger a los lados del puente o protuberancia de Barolio. En este esquemita de la izquierda podemos ver, esto sería mesencéfalo. Más abajo, más o menos a este nivel, estaría el puente. Y vemos cómo emerge un nervio muy grueso y que se dirige hacia anterior, hacia la fosa craneal primero posterior y después hacia la fosa craneal media. Y este nervio es el denominado nervio trigémino. Podemos observar en la imagen del medio, que sería esta. Esta es una imagen vista medial y un poco posterior del hueso temporal. Esta sería la escama del temporal. Aquí tenemos la porción petrosa del temporal y podemos observar cómo tiene una cara anterior que correspondería a este nivel con el piso craneal medio. Aquí adelante estaría la bóveda, el piso anterior. Y podemos observar lo importante de esto, que hay una fosita muy cerca del ápex petroso que se denomina fosa de Gasser o fosa gasseriana y que va a dar lugar al ganglio del nervio trigémino o ganglio de Gasser y que después se bifurcará para formar sus tres ramas, que podemos observarlas en la imagen de la derecha. Esta es una vista posterior. Observamos el esfenoides, a la menor, a la mayor del esfenoides, que está formando la parte del piso medio de la fosa, de la base del cráneo. Y podemos observar esta estructura que se denomina ganglio de Gasser y que nos va a dar sus tres ramas, que serían B1, esta B2 y esta B3, que corresponden al nervio oftálmico de Willis, al nervio maxilar, que se dirigirá hacia la fosa pterigo-palatina, y el nervio mandibular, que se va a dirigir hacia la fosa infratemporal. Estas serían las apófisis pterigoides.
del hueso esfenoides. Ahora, podemos observar, y vamos a avanzar un poquito en esta parte, cómo esta primera rama se dirige hacia esta fisura, que está formada por el ala menor del esfenoides, por el ala mayor del esfenoides, y medialmente por una estructura que denominamos strut óptico. Y esta, digamos que es la vista posterior. Si nosotros damos la vuelta, estaremos viendo la porción interna de la cavidad orbitaria, de la órbita, en donde emergería en la fisura. Esta se llama fisura orbitaria superior, donde emergería la primera rama del nervio trigémino, que es el nervio oftálmico de Willis, y que este nervio trigémino en particular es importante porque se va a encargar de la mayor parte de la inervación de las meninges, tanto de la porción anterior, porción posterior y parte de la porción lateral. Ahorita vamos a ver en una imagen de las meninges craneales. Más adelante, digamos, a este nivel, encontraríamos el seno cavernoso, que es esta estructura que ya está presentada aquí, y observamos cómo pasarían algunos de estos nervios. Por ejemplo, aquí está el nervio oftálmico, que es B1, en la pared del seno cavernoso. Son, relaciones importantes, anatómicas. Ahora tenemos una vista superior. Podemos observar aquí el ganglio de Gasser nuevamente, la rama mandibular, la rama maxilar, y esta imagen ejemplifica cómo observamos desde una vista superior las ramas que dependen del nervio oftálmico. Una rama medial, una rama más superior y una rama lateral que corresponderían a la rama nasociliar. Aquí estaría la rama frontal y la lagrimal o lacrimal. Podemos observar que, bueno, vamos a avanzar un poquito, que algunos nervios en especial, ramas de B1, se van a dirigir hacia la porción interna a nivel del hueso etmoides, y podemos observar que darán ramos terminales que van a concluir siendo los nervios etmoidales anteriores, posteriores, que van a inervar toda esa parte de la fosa craneal anterior. Si esta porción estuviera cerrada, tendríamos aquí el piso de la base del cráneo, el hueso etmoides, y aquí estaría emergiendo el nervio junto con las estructuras vasculares etmoidal anterior. Y aquí el etmoidal posterior junto con las estructuras vasculares que se denominan de la misma manera, que estarían inervando prácticamente toda esta parte de la fosa craneal anterior, que serían ramas y que serían inervados por estos nervios etmoidales. Ahora, este nervio nasociliar también emerge posteriormente a dar esas ramas a nivel de la fisura orbitaria superior, que es dividida en una parte que se encuentra entre un anillo tendinoso que se denomina anillo de cinto. Podemos observar cómo emerge el nervio nasociliar, dando el nasal interno, ramos nasales internos y externos, y estos que culminarán terminando en nervios etmoidales. Aquí más de lo mismo. Y podemos observar, habíamos visto en una vista superior de la disección de la base del cráneo, una vez abierta, ¿verdad? El piso anterior y cayendo a la órbita, se observaba en la parte más superior un nervio que es rama del nervio oftálmico, y este nervio se denomina ramo frontal y que va a salir también por la fisura orbitaria superior, pero por fuera del anillo de zinc, es este de acá, y que tomará va a discurrir medialmente y superiormente y saldrá a nivel de este foramen que se denomina foramen o fisura supraorbitaria. ¿Qué es lo importante de la fisura de este foramen supraorbitario? Que nosotros
cuando evaluamos a un paciente con neuralgia de trigémino, evaluamos puntos gatillo, es decir, estas emergencias de los nervios que dependen del nervio trigémino y que tras su estimulación causan dolor muy bien localizado, dolor intenso, y son signos clínicos que podemos evaluar y que nos dirigen hacia pensar que se trata de una neuralgia del trigémino. Entonces tenemos a veces está cerrado aquí y se forma un foramen totalmente bien delimitado. Y normalmente esta escotadura se siente o se palpa dividiendo la superficie del arco supraciliar o superciliar en tercios, la unión entre el tercio medio y el tercio medial. Ahí está la emergencia de este nervio, que podemos palparlo durante la exploración física de los pacientes. También va a dar algunos otros ramos que se van a encargar, entre otras cosas, de la inervación de la porción. Aquí estaría el arco superciliar, aquí el arco superciliar de la otra órbita, la inervación de esta zona, más o menos a nivel de la glabela, la porción del nasion, la porción superior de la nariz, y también estará inervando en parte el párpado, que estaría más o menos a este nivel, ¿sale? Entonces, todas esas partes dependen de B1, como habíamos dicho, y todos sus ramos. Bien, tenemos otro ramo, que es el que se va más lateral. En esta vista, en una vista superior de la base del cráneo, al quitar el piso de la base del cráneo que corresponde a la porción horizontal del hueso frontal, caemos a la órbita y podemos observar que lateralmente se dirige un nervio. De hecho, aquí este disector lo está moviendo, que se dirige hacia la pared lateral de la órbita y que va a estar inervando la glándula lagrimal. Aquí podemos observarlo un poquito más claro, y que inerva a la glándula lagrimal. Y este nervio es importante, o este ramo lacrimal, es importante mencionarlo porque por ahí van a ir fibras parasimpáticas dependientes de unos ganglios que vamos a mencionar más adelante, y que van a llevar la inervación postganglionar parasimpática, que provocará el lagrimeo, ¿verdad? O la epífora, y que también en algunas cefaleas, por ejemplo, la cefalea de tipo clúster, los pacientes tienen mucho dolor a nivel frontal, a nivel de la órbita, y se asocia a síntomas o signos autonómicos, como el lagrimeo, por ejemplo, la ingurgitación a nivel de la esclera, y con estos ramos que van hacia la cavidad nasal, también manifiestan rinorrea, a veces constipación y algunos otros síntomas. Esta es la razón de por qué es importante conocer estos nervios. Bien, tenemos la segunda rama del nervio trigémino, está lo pueden observar en la parte derecha de su pantalla, un corte medial, digamos, es un corte sagital de la mitad del cráneo, en donde podemos observar cómo se encuentra a este nivel el ganglio de Gasser, la rama B1, la rama B2, que es la que nos interesa en este momento, y la rama B3. La rama B2 se va a dirigir hacia una fosa. Esta fosa se llama fosa pterigopalatina, y este nervio se va a encargar, de hecho aquí hay un ganglio muy importante que se denomina ganglio esfenopalatino, y que dará unos ramos parasimpáticos que se unen, que sale un ramito ahí emergente superior que se une a la porción de B1 y que también se va a dirigir hacia la glándula lagrimal. Entonces observamos B2 y sus ramas. Podemos describir unas ramas intracraneales. Este es el ramo meningio que se va a dirigir, digamos, intracranealmente. Esto sería la bóveda, la base, el piso medio. Más o menos a este nivel estaría el ala menor, y aquí estaría el piso anterior.
Este ramo, el ramo meningio, no entra hacia la fosa esfenopalatina, sino que se dirige hacia las meninges, se dirige hacia arriba. Y podemos también observar algunas otras ramas, las denominadas colaterales extracraneales, solamente la meninge y la intracraneal. Y las ramas extracraneales tenemos varias, también se denominan orbitarias, en donde podemos observar los nervios lácrimo-palpebral, cigomático facial y cigomático temporal. Aquí está esta anastomosis que le digo que viene de B2 y que se une hacia la porción lagrimal, ¿verdad? Del nervio oftálmico. Por aquí también transcurrirán, este es el ganglio esfenopalatino, transcurrirán vías que llegarán a la inervación de la glándula lagrimal. Tenemos algunas otras colaterales extracraneales a nivel medial. Este sería un corte sagital, el que observamos a este nivel, de la pared medial del cráneo, en donde podemos observar, esta es la pared lateral, donde observamos los cornetes o conchas, superior, medio e inferior, y observamos cómo aquí se encuentra el ganglio de Gasser, el nervio B2, y cómo da unas colaterales que se dirigen hacia nervios que van a encontrarse inervando la porción de los cornetes superior, medio e inferior. Habrá otras ramas que descienden, ¿verdad? A través de la fosa pterigo-palatina y justo en el angulito emergen a nivel de unos forámenes. Esta es la porción horizontal del hueso palatino, que recordamos que en su porción inferior, en su porción posterior, antes de unirse con la porción blanda del paladar, se encontramos unos orificios que se denominan orificios palatinos posteriores, y de donde van a emerger los nervios palatinos. Habrá otro ramo que se dirige hacia anterior y que sale por la fosa incisiva. Entonces, como vemos, también hay inervación de B2 hacia la cavidad oral en la porción superior. Y está muy importante que va a dar los síntomas autonómicos de constipación, rinorrea, etcétera, causados por diversos tipos de cefaleas. Hay unos colaterales más, los colaterales dentarios anterior y posterior. Podemos observar, aquí viene B2, da una rama que se dirige hacia adentro. Este es el hueso maxilar y este sería el seno maxilar. Se dirige por un túnel y va a dar emergencia antes de entrar al túnel a los nervios dentarios posterior y el nervio dentario anterior, posteriormente o después de pasar por el seno maxilar. Una cosa bien importante igual, aquí podemos observarlo también, es que una rama de B2 se dirige a través de un foramen que se denomina foramen infraorbitario, y que va a dar origen al nervio infraorbitario. Este nervio infraorbitario también solemos explorarlo en los casos de pacientes con neuralgias del trigémino, y lo localizamos igualmente casi en una línea equidistante. Aquí habíamos dicho que está el punto en donde exploramos el nervio supraorbitario o superciliar. El infraorbitario más o menos está presionamos, dolor intenso en esa zona, y sería un ramo de B2. Entonces estábamos explorando supraorbitario B1, infraorbitario B2, y ahorita veremos en dónde se encuentra B3. El nervio mandibular o B3 es la porción, es esta, aquí está dando una vista posterior, el ganglio de Gasser, B1, B2, y B3 que se dirige hacia la fosa infratemporal. Bueno, habíamos comentado B1 por la fisura orbitaria superior, B2 o maxilar a través de un foramen que se llama foramen redondo, y B3 a través de un foramen que va hacia abajo directamente, que se denomina foramen oval. Este B3, la rama de B3 se va a dirigir hacia la fosa infratemporal, que podemos observar a este nivel. Esta sería la fosa infratemporal en una vista lateral.
Aquí estaría la mandíbula que se seccionó para poder encontrar la fosa infratemporal, y aquí observamos cómo emerge a través del agujero oval B3. Los ramos que va a dar, ¿verdad? Y algo bien importante es que aquí a este nivel hay un ganglio, hay otro, se va a encargar de dar fibras parasimpáticas hacia la glándula parótida, ¿ok? Que se encontraría lateral o externa. Bien, y también podemos aprovechar esta imagen para observar cómo hay otro ganglio a nivel inferior, ¿verdad? En donde podemos observar que también habrá fibras parasimpáticas que se van a dirigir a inervar las glándulas sublingual y submandibular, ¿sale? Que también llevan fibras sinápticas, parasimpáticas, que se encargan de la inervación de estas estructuras y por lo tanto de la producción de saliva. Bien, ¿cuáles son los ramos? Bueno, tenemos varios ramos colaterales. También da un ramo meningio, que es el que podemos observar a este nivel. Ramo meningio, un ramo temporal profundo anterior y medio, que serían estos. Un témporo bucal, que sería este nervio. El auricular posterior, que se dirige hacia atrás. Aquí encontramos a este nivel un ligamento que se une a una estructura que se llama espina de Spitz. Este ligamento se llama esfenomandibular, y a través de este triangulito que se denomina ojal retrocondilio de Juvara, estará emergiendo superiormente el nervio auricular posterior. Aquí a este nivel más o menos vendría la arteria carótida externa, que da su ramo terminal hacia adentro, que va por debajo del aurículo temporal, que es la arteria maxilar, y por debajo la vena maxilar. Bien. Ahora, ya conocimos a grosso modo la anatomía del nervio trigémino, sus ramas y cómo se encuentra inervando toda la porción de la cara, ¿verdad? En las fosas pterigopalatina, nasales, orbitarias, cavidad oral, etcétera, que como les comento, será la razón por la cual algunas cefaleas se asocian a trastornos parasimpáticos. Ahora, rápidamente, inervación de las meninges. Vamos a observar que, aquí es irrigación de las meninges. Vamos a hacerlo más rápido. Todo lo que ustedes observan con color verde es el área de las meninges irrigadas por la circulación anterior, específicamente por la arteria meninge anterior, ¿ok? Vamos a ver que está irrigando prácticamente la porción medial de la fosa craneal anterior. Aquí terminaría la fosa craneal anterior. Y de la fosa craneal media, ¿sale? Este es el borde superior del hueso petroso, borde superior. Entonces, toda la parte medial y una parte ligera lateral, más o menos a nivel del ala menor, están irrigadas por la arteria meningea anterior. En la imagen de la derecha podemos observar igualmente una vista superior de la bóveda del cráneo, en donde observamos el territorio irrigado, que es bastante más amplio, por la arteria meningea media, ¿ok? Observaremos que es prácticamente la región lateral, parte de la región media y la parte lateral de la fosa craneal anterior, fosa craneal media y parte de la fosa craneal posterior, ¿ok? Y alguna zona específica a nivel de la base de la fosa craneal media, lateral a las clinoides posteriores, podemos observarlo a este nivel, que estaría siendo irrigada por la arteria meningea media. Ahora, en la imagen de la izquierda pueden observar ustedes la arteria meningea posterior, que es una rama de la circulación vértebro-basilar o circulación posterior,
y que se va a encontrar irrigando, ¿verdad? Lo que sería estas fosas en donde descansan los hemisferios cerebelosos, que se denominan fosas cerebelosas, y parte lateral y una parte proximal del clivus y de la porción petrosa en su región posterior, ipsilateral a la arteria meningia posterior. Y vemos cómo se superponen las irrigaciones en la imagen de la derecha. En una porción medial podemos observar todo este territorio en verde. Todo este territorio en verde corresponde a la irrigación de la arteria meningia anterior y cómo se superpone con la irrigación de la meningia media y con la zona de irrigación de la arteria meningia posterior. Eso fue en la base del cráneo. Ahora podemos ver en este espécimen cómo se retiró la calota. Podemos observar, esto sería anterior, esto sería posterior, este sería el lado derecho, el lado izquierdo, y aquí podemos ver la porción horizontal, la porción vertical, perdón, del frontal con los senos frontales, y vemos cómo esta estructura que está recubriendo al encéfalo, que es la dura madre, se encuentra irrigada en su porción anterior por la arteria meningia anterior, en su porción medial, y parte de la porción lateral. Básicamente diríamos que la región anterior sería la irrigada por la arteria meningia anterior. La arteria meningia media va a irrigar toda esta porción. Si ustedes observan, es una porción mucho más grande que la que irriga la arteria meningia anterior. La meningia media va a irrigar prácticamente toda la porción lateral y posterior de la convexidad de la dura madre. Y podemos observar por último esta pequeña región que está irrigando la arteria meningia posterior, que se encontrará en la zona más medial y posterior de la convexidad. A nivel de la porción de la base del cráneo, bueno, ya hemos colocado esta imagen, vamos a avanzarla, y el territorio ya a nivel del piso medio, esta es una vista superior en donde podemos observar las clinoides anteriores, el yugo esfenoidal, clinoide anterior. Esto sería el ala mayor del esfenoides, toda esta parte. Y podemos observar, bueno, ocupada, aquí debería estar la fosa hipofisaria, aquí se ve el infundíbulo, podemos observar hacia adelante los nervios ópticos, las arterias carótidas, y podemos observar cómo esta región, que sería medial, ¿verdad? Y parte de la región igualmente medial, pero en la cara externa, digamos, a nivel de la fosa media, están irrigadas por la meningia anterior. Toda la porción lateral de esta zona por la meningia media, y en el siguiente espécimen podremos ver, bueno, esta es una vista lateral izquierda. Esto sería anterior, esto posterior, superior e inferior. Y podemos observar que también irrigan en la región medial. Toda esta zona estaría irrigada, prácticamente la región frontal, por la arteria meningia anterior. Parte de la fals en su región medial a nivel, pues ya sería de más posterior, casi hasta la fals del cerebelo. Podríamos observar que se encuentra irrigado por la arteria meningia anterior. Y todo lo que está por encima, por la arteria meningia, toda esta zona en azul, arteria meningia media. Solamente hay una ligera porción en relación a las otras dos arterias, que sería la porción más posterior y una porción posterior de la parte inferior de la fals, estarían irrigadas por la arteria meningia posterior, que dijimos viene de la circulación vertebrovascular. Esta es una vista inferior en una craniectomía suboccipital. Este sería el hueso occipital. Podemos observar los hemisferios cerebelosos y cómo la porción lateral y superior está irrigada, por la arteria meningia media, la porción medial por la arteria meningia posterior. Y aquí prácticamente ya no observamos irrigación
dependiente de la arteria meninge anterior. Ahora, esta imagen es muy importante que la tengan bien presente porque básicamente nos habla de la inervación que les comentaba. La inervación de las meninges se va a encontrar o va a estar dada por el nervio trigémino. Aquí podemos observar el ganglio de Gasser en el piso medio. La rama oftálmica que dijimos, esta es una ampliación de esta zona. Y como todo lo que está en verde es lo que está inervado por B1. Pueden observar ustedes toda esta porción en verde, parte del tentorio, la fals, piso anterior. Prácticamente toda esta zona está inervada por B1. Vamos a encontrar zonas inervadas por B2 y B3. B2 lo podemos observar en color anaranjado, en color naranja, que es una región bastante pequeña, un poco lateral a la silla, a la fosa hipofisaria, que va a corresponder a la inervación de B2. Y más externo y lateral encontraremos una porción también muy pequeña, inervada por B3. Entonces, es importante observar en esta imagen que B1, el ramo oftálmico de Willis, se encarga de la inervación de la gran mayoría de las meninges a nivel intracraneal. No sé si en esta imagen, creo que es otra. Miren. Necesito que observen también que a nivel de la base del cráneo en la fosa posterior, esto correspondería a las fosas cerebelosas, el clivus, están inervados a su vez no es un nervio craneal, es a nivel de C2, C3, básicamente C2. Entonces, esto es lo que integra el eje trigémino espinal denominado, que es el origen fisiopatológico del dolor de las cefaleas, razón por la cual las cefaleas también se perciben en la región posterior, que están inervadas por C2, C3. Bien, ya terminando este recuento breve anatómico, podemos avanzar y explicar. Vamos a iniciar con las cefaleas secundarias porque las cefaleas secundarias tienen una fisiopatología diferente dependiendo del trastorno del cual estemos hablando. Si se trata de un tumor, pues la causa es el tumor. Si se trata de una infección, la causa será la meningitis. Si se trata de una hemorragia, la causa será la hemorragia. Y cuando hablemos de las cefaleas primarias, nos iremos hacia explicar por qué ocurren estos síntomas autonómicos en las cefaleas, específicamente clúster, migraña y hemicráneas y todos sus apellidos que tiene, que es el interés de esta clase, ubicar, comprender el origen de este tipo de cefaleas. Iniciaremos con las cefaleas secundarias, que también son de mucho interés clínico. En el caso particular de nosotros, los neurocirujanos, porque son patologías que muchas veces requieren de tratamiento neuroquirúrgico. Entonces, vamos a clasificarlo rápidamente como cefaleas lo hemos mencionado arriba, por una patología sistémica, por una patología intracraneal, por una patología local a nivel del ojo, nasofaringe, tejidos extracraneales, etcétera, pero las que me interesan que conozcan son las secundarias, son una patología intracraneal, porque ese tipo de cefaleas, reconocerlas pronto, va a ayudar a que el paciente se canalice hacia el especialista encargado de esto, que seríamos nosotros, para darle el mejor tratamiento en caso de que sea cualquiera de estas posibles opciones. Entonces tenemos la hemorragia subaracnoidea, tenemos el aumento de la presión intracraneal por tumores y la irritación o la inflamación de las meninges, que ya describimos también, en el caso de las meningitis. Entonces avanzaremos. Ya comentamos lo de la patología ojo, nasofaringe, tejidos extracraneales, que ya vimos ahorita con la inervación y la anatomía básica de estas estructuras.
Hay unas cefaleas que mencionamos posterior al traumatismo craneoencefálico y el síndrome del trefinado o síndrome del trepanado posterior a una craniectomía. Vamos a iniciar con esta, que es una de las patologías más graves que se presentan neuroquirúrgicas, que se denomina hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia, como su nombre lo dice, se encuentra en un espacio específico que se llama espacio subaracnoideo y que podemos observarlo en los estudios de imagen a nivel de las cisternas, de las cisuras. Específicamente estamos hablando de la hemorragia subaracnoidea secundaria a un aneurisma, es la aneurismática. Hay otra que es más común, que es la hemorragia subaracnoidea traumática, pero que no la vamos a abordar porque lo que queremos es conocer la especificidad de los signos de este tipo de hemorragias. La hemorragia subaracnoidea característicamente nos va a dar una cefalea súbita. Es una cefalea que el paciente refiere de una intensidad muy elevada, la refieren como de 9 a 10 en la escala de evaluación de EVA. Entonces es súbita, es muy intensa, los pacientes refieren que es la peor cefalea de su vida. Se puede asociar y se suele asociar bastante a náuseas y a vómito, ¿ok? Y se puede o no acompañar, dependiendo de la severidad, de focalización neurológica, desde alguna alteración a nivel de paredes craneales, como a nivel de la motricidad, por ejemplo. Entonces tenemos una imagen aquí, pues solamente es una imagen para más o menos ubicarla. Es un corte axial de una tomografía simple de cráneo, donde podemos observar a nivel de las cisternas de la base, todas estas partes son las cisternas de la base, una imagen hiperdensa, o sea, más blanca con respecto al parénquima. Más blanca, pero no tan blanca como la del cráneo, como podemos observar acá, y que corresponde a la zona de hemorragia. Aquí podemos observar y nos muestra la cisura silviana, las cisternas de la base, ¿verdad? Y básicamente es la imagen, esa es la imagen clásica de una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es lo importante de esto? Saber que un paciente en la quinta, sexta década de la vida, que tiene una cefalea de inicio súbito, que nunca había tenido cefalea, pero de repente le da un dolor horrible, se suele asociar a que el paciente se encuentra realizando un estímulo, perdón, realizando un esfuerzo físico. Hay cefalea intensa, muchos pierden el estado de alerta, algunos otros tienen crisis convulsivas. Y, bueno, pérdida del estado de alerta. Y posteriormente a ello, el paciente puede o no desarrollar algún déficit neurológico. Normalmente son pacientes que posterior al evento igualmente siguen refiriendo cefalea muy intensa, suele ser holocraneana, o sea, de toda la cabeza. Y esta aparición así tan abrupta de un cuadro grave en un paciente con esa edad es muy sugerente en ausencia de patologías, sobre todo hipertensión arterial, que sería la otra causa de una hemorragia intracraneal hipertensiva, pero que no causa este tipo de dolor. Sería entonces muy sugestivo de una hemorragia subaracnoidea. Entonces, uno ya, tras evaluar al paciente, clínicamente podemos encontrar bastantes cosas. Si nosotros hacemos un fondo de ojo, se puede observar hemorragia subhialoidea a nivel de fondo de ojo. Al explorar al paciente, intentamos flexionarle el cuello y tiene mucha rigidez de nuca, que es un dato de irritación meningia que también presentan estos pacientes. Y el paciente se queja de mucha cefalea. Se solicita, por lo tanto, un estudio de imagen, el más rápido, que es una tomografía simple de cráneo, donde podemos observar muy fácilmente la causa de esa cefalea tan intensa, que sería una hemorragia subaracnoidea, que es una enfermedad muy grave, necesita ingresarse, estar bajo vigilancia muy estrecha y necesita resolverse lo antes posible la causa de la hemorragia subaracnoidea.
En este caso estaríamos hablando de un aneurisma intracraneal. Ahora, en contraste a ese tipo de cefalea tan abrupta e intensa, podremos tener otro tipo de cefalea. En el caso de las neuroinfecciones, sobre todo la meningitis, nosotros conocemos una triada que se describe como clásica de meningitis, sin embargo, se encuentra en un 30 o 40% de los pacientes, pero en orden de frecuencia, lo primero que manifiestan es cefalea. En el 84% de los pacientes con un proceso de meningitis tienen cefalea. Se asocia a fiebre superior a 38 grados en un 74% aproximadamente, y datos de irritación meningea como la rigidez del cuello. Hay otros más que podemos mencionar rápidamente: signo de Kernig, signo de Brudzinski, algunos otros. Hay muchos signos de irritación meningea, Binda, por ejemplo. Nada más recordar Kernig. Flexionamos la pierna del paciente. El paciente está en decúbito dorsal, flexionamos su pierna, y al intentar hacer la extensión de la pierna, esta sería la rodilla, al intentar llevar la pierna hacia arriba, no se puede porque está rígido por los músculos de la corva que impiden que extendamos la pierna. Ese es el signo de Kernig. El signo de Brudzinski, estamos explorando, por ejemplo, la rigidez de cuello, flexionamos el cuello del paciente, y el paciente, al flexionar su cuello, está recostado, también flexiona las piernas. Ese es el signo de Kernig. Binda, en el caso de que el paciente gire la cabeza hacia un lado, por ejemplo, el lado izquierdo, el hombro del mismo lado sigue esa intención. Entonces el paciente gira y lleva el brazo hacia el mismo lado. Hay muchos otros. Los que más solemos explorar son rigidez de cuello, Kernig, Brudzinski. También se puede asociar a una disminución en el estado, en la escala de coma de Glasgow. Puede ser menor a 14, también es un signo indicativo de meningitis. El 62% de los pacientes pueden tener náuseas. Y algo bien importante que hay que tomar en cuenta es lo siguiente: que la ausencia de estos hallazgos, cualquiera de estos, no excluye, esencialmente la presencia de meningitis bacteriana. Es decir, por lo menos uno de estos va a tener ese paciente. Entonces hay que ser bien específicos en buscarlos ahí, en ellos. En ellos es una cefalea, no es una cefalea muy intensa, suele ser una cefalea holocraneana, suele ser una cefalea que se asocia a todos estos signos y que nos indica que probablemente se esté tratando de un proceso infeccioso. En este caso, el abordaje diagnóstico pues sería diferente. Solicitar estudios aparte para corroborar la neuroinfección y el tratamiento adecuado. Ahora, en el caso de las neoplasias intracraneales, ¿qué es lo que ocurre? Las neoplasias intracraneales se suelen asociar a una cefalea crónica. El paciente dice: es que me duele la cabeza desde hace 3 años, 2 años o más. Sin embargo, recientemente, hace 6 meses, hace 4 meses, me duele más fuerte, es más intensa, y me ha pasado que antes, por ejemplo, me dolía 1 o 2 veces a la semana, y ahora me duele 3 o 4 veces a la semana, o 2 o 3 veces al día. Es una cefalea que también suele ser crónica y que se exacerba de manera aguda, y que tiene esta característica de que aumenta en intensidad y en la cantidad de episodios. También esta cefalea se asocia a que despierta al paciente durante la noche, durante el sueño, o bien es una cefalea bastante referida de origen matutino. Se incrementa con los esfuerzos, esto también es bien importante. Incrementa tras una maniobra de Valsalva, es decir, la presión intracraneal está ligeramente aumentada. Tras una maniobra de Valsalva aumenta más la presión intracraneal y produce exacerbación de la cefalea.
Aquí tenemos una imagen de una neoplasia, ¿verdad? Más o menos este nivel. Y todo esto que observan aquí, esta es una resonancia magnética en un corte axial en una secuencia que se denomina FLAIR, que nos permite ver muy bien la zona de edema. Vemos la neoplasia intracraneal con toda la zona de edema y que es la causante de este tipo de cefaleas. Desde hace casi 10 años se describió un acrónimo para las banderas rojas en las cefaleas. Es decir, si encontramos alguna de estas condiciones, es importante considerar que se necesitan estudios o una investigación más a fondo de la causa de la cefalea. Se denomina SNOOP y es el acrónimo de estos ítems, que son básicamente síntomas de una enfermedad sistémica. Por ejemplo, pacientes que tengan VIH, seguramente esa cefalea es secundaria, ¿ok? Puede ser secundaria a muchas cosas, pero nos da la pauta de que no es tan bueno que un paciente con VIH tenga cefalea. Hay que buscarle cosas, no es como un paciente normal. Cáncer, que el paciente tenga cáncer por el riesgo de que estas neoplasias primarias a otro nivel causen metástasis al sistema nervioso central. Pérdida de peso que se asociaría a los síntomas sistémicos que podrían ser infecciosos o neoplásicos. Y otra cosa bien importante, la fiebre. Ok, entonces síntomas sistémicos de otra patología. Tenemos también signos neurológicos. Esto es bien importante. Esto debemos ser capaces de explorar de forma ordenada al paciente y por lo tanto de poder hallar, tras la búsqueda intencionada, de signos que nos indiquen que hay alguna alteración. Si hay algo especial en la neurología y en la neuroanatomía, es que el explorar a un paciente nos da con bastante especificidad en dónde está la lesión. Probablemente la etiología no, eso nos los dará la historia del paciente, los síntomas añadidos, los signos que nosotros evaluamos y los estudios complementarios, pero nos puede decir por lo menos en dónde está la lesión, en dónde puede estar la lesión. ¿Ok? Que la cefalea que sea de inicio o que se haya instaurado abruptamente, que sea una cefalea intensa como en trueno, progresiva, y que también cambie con las posiciones. Que esa cefalea sea de inicio, que el paciente nunca había tenido cefalea y es un paciente de 40 años o más y que de repente inicia con cefalea, eso también es una bandera roja. Y que un paciente que ya tenía cefalea crónica tenga un cambio en el patrón de la cefalea, eso nos habla de que probablemente se trate de una cefalea secundaria y hay que investigarlo. Posteriormente se agrandó esta lista de las banderas rojas y se agregó a los 5 otros 10 ítems, se denomina SNOOP 10. Y en estos volvemos a repetir algunos, pero mencionaremos nuevos. Pacientes con cefalea y que tienen síntomas sistémicos, incluido fiebre. Neoplasias o historia de neoplasias, perdón, que ellos o un familiar, sobre todo un familiar primario, tengan neoplasias que ya sean estudiados, o bien que el paciente tenga una neoplasia en algún otro sitio y que eso nos pueda explicar que probablemente haya metástasis a nivel del sistema nervioso central. Un déficit neurológico o disfunción, incluido la alteración en la conciencia, es decir, no solo el paciente tiene que dejar de mover el brazo o no poder hablar, no poder comunicarse para decir, es que está focalizando. También el hecho de que el paciente se encuentre desorientado solamente podría ser con un Glasgow de 14, podría ser un signo de focalización neurológica. Las crisis convulsivas también lo son, etc. Bien, el dolor de inicio abrupto, que sea un dolor nuevo, abrupto, es una bandera roja, ¿ok? Pacientes de 50 años con una cefalea nueva, que cambie el patrón de la cefalea, ya lo habíamos mencionado, una cefalea posicional,
Que se precipite con los estornudos, tos o el ejercicio, también es una bandera roja. Algo aquí bien importante, miren, cuando un paciente tiene cefalea, la manera en que nosotros podemos saber si la presión intracraneal está aumentada y nos sugiera que hay algo dentro del cráneo que está aumentando la presión, que algo está creciendo, pueden ser muchas cosas, pero hay que evaluar siempre el fondo de ojo. El fondo de ojo es muy importante evaluarlo. En los pacientes neurológicos sí es bastante sencillo mientras se esté practicando constantemente. Básicamente es hacer la oftalmoscopía. Es muy sencillo. Primero, observar el reflejo rojo. Posteriormente al reflejo rojo, uno busca hacia medial, hacia nasal. Aquí vamos a poner la nariz, aquí está el ojito. Busca hacia nasal un vaso. El vaso que encuentre lo siguen hacia lateral. Y todos los vasos van a emerger de la papila óptica. Y en la papila óptica, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa ver la morfología de la papila, sobre todo los bordes. Si los bordes se ven nítidos, normalmente suele ser de un color rosita o nacarado. Si los bordes están nítidos, el paciente no tiene papiledema. Pero si los bordes se ven difusos, difuminados, es sugerente que tenga papiledema. Hay que ver la excavación, normalmente es de 1/3 del total de la papila óptica. Si un paciente tiene disminución de la agudeza visual y le encuentran a la oftalmoscopía una excavación gigantesca de que sea la mitad de lo normal o 2/3, nos podría hablar de un diagnóstico diferencial, por ejemplo, del déficit visual, por ejemplo, una enfermedad pues, bastante común como el glaucoma. Nosotros después evaluamos, aquí emergen los vasos y hay que evaluar los vasos. ¿Qué evaluamos de ellos? Siempre lo primero, esto es bien importante, que se pierde en un síndrome de hipertensión endocraniana durante la oftalmoscopía es el pulso venoso. Siempre nosotros podemos observar durante la oftalmoscopía que late la vena, se ve el pulso venoso. Lo primero que se pierde en la hipertensión endocraniana es el pulso venoso, ya no pulsa. Aunque todavía no se ha instaurado el papiledema, ya no pulsa la vena. Si ya no pulsa la vena y tiene borrados los bordes de la papila, eso es un papiledema sí o sí. Después evaluar las arterias, bueno, los vasos en general, si hay cruces arteriovenosos o no, y podemos evaluar el resto del fondo de ojo de la retina. Podremos observar exudados, podemos observar hemorragias. Y entonces, si un paciente, por ejemplo, de 40 años, llega con una cefalea intensa, perdió el estado de alerta y convulsionó, y nosotros no sabemos, le exploramos el fondo de ojo como parte del protocolo y vemos que tiene exudados y hemorragias, cruces arteriovenosos, eso es muy sugerente de una retinopatía secundaria a una enfermedad que podría ser hipertensión arterial, por ejemplo, y que nos hablaría de que es muy probable que ese paciente, el deterioro neurológico que tuvo en agudo, es más seguro que sea por una hemorragia intraparenquimatosa secundaria a la presión arterial, que una vez se corroboraría tomando la presión arterial, ¿no? Que en el caso de un paciente que no tiene nada de esto a la exploración del fondo de ojo, pero que inició con la cefalea abrupta, es más sugerente que este paciente tenga una hemorragia subaracnoidea, ¿ok? Pérdida de estado de alerta, convulsiones, focalización, náuseas y vómito, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante evaluar el fondo de ojo. Podemos ver, hasta nos ayuda la localización si vemos el fondo de ojo contralateral. Esta papila la vemos atrófica y la otra papila la vemos con papiledema. Podemos integrar, por ejemplo, un síndrome de Foster-Kennedy por una lesión a nivel de la región basal de los lóbulos anteriores. Lo más común es causado por un meningioma del surco olfatorio, por ejemplo. Entonces, la exploración del paciente con cefalea es muy importante. Hay que hacer todo esto y ser muy agudos
en la exploración del paciente neurológico específicamente. En el 10 podemos observar que hay un patrón atípico de la cefalea. Si esta cefalea se asocia al puerperio o al embarazo, si se encuentra dolor a nivel de los ojos con síntomas autonómicos, y si la cefalea es posterior a un evento traumático, si el paciente tiene alguna patología sistémica, habíamos mencionado, una de las más representativas es el VIH, o bien si el paciente no es un paciente consumidor de analgésicos y sin embargo la cefalea continúa o cambia de patrón. Algo más específico y más sencillo para recordar. En el caso de señales de alerta específicamente por un tumor cerebral es lo siguiente. Hay hallazgos anormales en el examen neurológico. Hay que ser muy enfáticos desde la disminución de la fuerza de una extremidad, de un segmento de la extremidad, pérdida de la sensibilidad de alguna parte, incapacidad para articular el lenguaje, que no reconozca sus dedos, ¿verdad? Cosas como esas son importantes evaluarlas porque nos habla de que hay un déficit neurológico asociado a la cefalea. Hay que estudiarlo. Una nueva cefalea en un paciente mayor de 50, dolor o cefalea en un paciente con antecedente de CA, de cáncer, cambio del patrón del dolor de cabeza, cefalea progresiva durante semanas o presentaciones atípicas, una cefalea en racimos nueva, de nueva aparición, o algún otro tipo de cefaleas autonómicas o trigémino autonómicas, y la cefalea provocada por el esfuerzo maniobra de Valsalva. Estos son como más fáciles de recordarlos y que nos orientan más hacia una probable neoplasia intracraneal. Ahora sí, vamos a abordar lo que corresponde a cefaleas primarias. Las cefaleas primarias, vamos a mencionarlo rápido para ir a la fisiopatología de las trigémino autonómicas. Las cefaleas primarias, la más común es la cefalea tensional, es la más frecuente de todas, casi el 90% de las cefaleas son cefaleas tensionales. Suelen ser cefaleas opresivas, frontales, o el paciente lo refiere lateral a nivel de los huesos frontales, ¿verdad? Y porción, bueno, lateral de la cabeza. Es opresiva, es de una intensidad leve a moderada y suele mejorar bastante bien con la administración de analgésicos. Esta cefalea no se agrava por los esfuerzos físicos, no se asocia tampoco a náuseas y a vómito, y es una de las cefaleas más comunes. Debemos explorar al paciente. Si bien podemos observar, cada uno de estos ítems descarta una cefalea secundaria. ¿Por qué? Porque el tipo de dolor es una cefalea opresiva, es una intensidad leve, no se agrava con los esfuerzos físicos, no hay náuseas ni vómito, ni siquiera, y tampoco se asocia a algún tipo de focalidad. Prácticamente el descartar una secundaria de una cefalea tensional. Ahora, vamos a hablar de este grupo de cefaleas que se engloban dentro de las cefaleas neurovasculares y las cefaleas trigémino autonómicas. Por eso tanto énfasis en lo que les comenté previamente del nervio trigémino. La migraña es un trastorno neurovascular, es una cefalea crónica, es una cefalea incapacitante. Suele ser variable en la intensidad, pero los pacientes suelen referirla como una intensidad fuerte, ¿verdad? Una intensidad severa, moderada severa. Y aquí podemos discernir de dos tipos de cefaleas, la cefalea con aura o clásica y la cefalea sin aura. La más común es la cefalea migrañosa sin aura. Esta característicamente será una cefalea palpitante. Miren cómo no es opresiva, es una cefalea palpitante y es unilateral. No es frontal, no es a los lados, es unilateral, es de un lado. La severidad es moderada severa, ¿sale? Es intensa, duele bastante, incapacita al paciente. Y algo bien importante, se exacerba con la actividad física. Se asocia a náuseas, fotofobia y fonofobia o sonofobia. Estas son las migrañas sin aura.
Tenemos algunas, bueno, la contraparte sería la migraña con aura. Más o menos un 15% de este tipo de cefaleas migrañosas ocurre de esa manera. Y las auras pueden variar. Hay mucha descripción de varios tipos de auras. De hecho, hay nombres específicos para cada cefalea migrañosa de acuerdo a su aura. Y una de las más comunes son las auras visuales. Ahorita vamos a ver por qué ocurre. Las auras visuales se ocurren unos 15 a 30 minutos antes de que inicie la cefalea. De hecho, el paciente dice, ya me va a empezar el dolor. Y ellos lo perciben o saben que ya viene el dolor porque pueden observar escotomas, ¿verdad? Ausencias en el campo visual, zonas oscuras en el campo visual y que son escotomas centellantes. Pueden tener diplopía, visión borrosa, pueden desarrollar una hemianopsia, la mitad de un campo visual se puede quitar, pueden no ver la mitad. Y algo bien característico y casi patognomónico de una cefalea con aura es el espectro de fortificación. Refieren los pacientes que es como como si se estuviera amurallando la imagen que tienen al frente. Esto se trata de una migraña con aura. Hay algunas otras, como les que le comentaba, estas son bastante interesantes. La migraña basilar. El aura de la migraña basilar va a ser un déficit en la disfunción del tronco encefálico y esto se debe a que hay una alteración en el riego sanguíneo a nivel de la circulación posterior que habíamos visto, ¿no? Que son arterias vertebrales, arteria basilar, las ramas que se dirigen hacia la región de la fosa posterior y que ahí vamos a encontrar el tronco encefálico. Entonces esta disfunción provocará síntomas o signos que podemos explorar, que serán signos sugerentes de que la localización está a nivel del tronco. Por ejemplo, vértigo, ataxia. Aquí los pacientes pueden percibir que el entorno gira o que ellos giran. Ataxia, el paciente deambula con inestabilidad para la marcha, como una marcha de un paciente borracho, de alguien borracho. Diplopía, visión borrosa, pueden tener o no disartria, es la incapacidad para articular adecuadamente el lenguaje, hablarlo, y también pueden tener una cefalea occipital, ¿ok? Esta es característica de la migraña con aura y que se denomina migraña basilar. También tenemos una migraña hemipléjica y en estos pacientes el aura será precisamente eso que pierden. Puede ser una paresia de la mitad del cuerpo o una hemiplejía, o sea, la pérdida total de la fuerza del hemicuerpo asociada a la migraña. Esta en particular tiene varias implicaciones en cuanto a la herencia. Suele tener una fisiopatología muy ligada a la herencia, pero es muy importante también saber diagnosticarla, ¿no? Un paciente que le duele o le va a empezar a doler, deja de mover en la mitad del cuerpo y empieza el dolor con todas las características que dijimos y es un paciente que recobra la movilidad de las extremidades y que si se le hace un estudio de imagen se puede observar que no hay una alteración vascular, isquémica o hemorrágica que sugiera o que explique la causa de la hemiplegia o hemiparesia. Tenemos ahora sí una serie de cefaleas que entran dentro de las cefaleas trigémino-autonómicas. ¿Por qué les denominamos trigémino-autonómicas? Vamos a ocupar este esquemita. Esta es una vista lateral, estamos viendo la parte lateral del tronco del encéfalo. A este nivel estarían los tálamos. Aquí podemos ver el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Como ya vimos al inicio de la clase, la inervación
de los vasos y de las meninges va a estar dada prácticamente casi en su totalidad por B1, que es el ramo oftálmico de Willis, es la primera rama del nervio trigémino, del quinto par craneal. Entonces, toda esta cubierta que tendrá los vasos, lo podemos extender por acá. Tenemos la dura madre, bueno, las meninges vamos a llamarle, y los vasos. Estos vasos van a estar inervados por este nervio. Como es un nervio sensitivo, también sabemos que tiene una porción motora, pero estamos hablando ahorita de la porción sensitiva. Esta porción sensitiva, digamos que la neurona preganglionar, que está inervando la porción periférica, digamos, a nivel de los vasos, va a hacer su primer relevo a nivel de, aquí dibujaríamos el ganglio de Gasser con sus 3 ramas. Vamos a ponerlo aquí directamente en la rama superior, que sería B1, este sería B2, este sería B3, ¿sale? Llegará el ganglio de Gasser y de ahí podemos observar que los núcleos del trigémino conforman desde el mesencéfalo, puente, bulbo y la porción cervical también. Toda esta columna se encuentran núcleos que son dependientes del nervio trigémino, o que el nervio trigémino depende de esos núcleos. Entonces entra a nivel de B1 y se dirige hacia hacer sinapsis en los núcleos que se encuentran a nivel del tronco del encéfalo, específicamente a nivel del núcleo del tracto espinal del trigémino. Descienden así. Y aquí encuentran otra neurona, de donde va a salir una fibra que se dirigirá hacia el tálamo y posteriormente ascenderá hacia la corteza cerebral. Entonces formará una vía trigémino tálamo cortical. Entonces de esta manera se integra la percepción de todas estas estructuras que mencionamos en un principio por la vía del nervio B1 hacia el tronco, hacia el tálamo, y se hace consciente la sensibilidad. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? En la porción del tronco podemos observar más o menos en la unión del mesencéfalo y el puente algunos núcleos, y uno más abajito, dependientes de la porción parasimpática. Encontramos núcleos salivatorios superior, núcleo salivatorio inferior, y que estos núcleos que son parasimpáticos van a tener una conexión con esta vía trigeminal. Estos a su vez darán una eferencia que se dirigirá hacia unos ganglios periféricos, que son esos ganglios que comentamos, que se encuentran de dar la inervación, que se encargan de dar la inervación parasimpática para las estructuras faciales, sobre todo, que sería el ganglio óptico, el ganglio pterigopalatino y el ganglio mandibular, dependiente de B3, ¿va? Entonces, estos van a ser aquellos que llevarán las fibras postsinápticas, parasimpáticas, hacia las zonas que van a manifestar la cefalea junto con los síntomas autonómicos, que serían a nivel del óptico, que dijimos que estaba en la fosa infratemporal, la inervación hacia la glándula parótida, hacia el pterigopalatino, que se encuentra en la fosa pterigopalatina. Podemos observar que esas fibras postganglionares pasan hacia adelante del maxilar, entran a la órbita en la parte lateral, ascienden y llegan a la glándula lagrimal.
Por eso esos pacientes tienen cefalea y les empieza a llorar el ojo, a veces tienen ptosis. A nivel del nervio mandibular, ¿qué sería toda la inervación de las glándulas, dijimos, sublingual, submandibular? Este reflejo, esto forma una vía o un reflejo que tiene una porción aferente y una porción eferente. Este reflejo se denomina reflejo trigémino autonómico, que tenemos acá, reflejo trigémino autonómico. Y que este reflejo trigémino autonómico se va a encontrar exacerbado en los pacientes con migraña, con hemicrania paroxística, con cefalea en racimos o de Horton o clúster. Y es la explicación por la cual da estos signos y estos síntomas. También a nivel del tronco hay otros núcleos que se encargan de la neurotransmisión, que ocupan un neurotransmisor que se llama serotonina, que son básicamente los núcleos del RAFE. Y los núcleos del RAFE son importantes porque están implicados en las vías de modulación del dolor. Las vías ascendentes que llevan el dolor son modificadas o alteradas por estos núcleos. Si hay una disfunción de estos núcleos que se encargan de la neurotransmisión serotoninérgica, el estímulo álgico se sentirá más o será disregulado de tal manera que se percibirá. Entonces, estos pacientes suelen tener alteraciones a nivel de estos núcleos, tanto que se han inventado varios fármacos que son antagonistas de estos receptores de serotonina y que funcionan bastante bien como tratamiento, no en la crisis, sino tratamiento para prevenir las crisis de migraña. Y bueno, esta es la razón, la fisiopatología de este tipo de cefaleas. Ahorita vamos a mencionar algunas. También se ha visto que la vasodilatación en general, por eso gente que tiene contacto con la nitroglicerina, que es un vasodilatador importante, suelen tener cefaleas muy características parecidas a las migrañas. Entonces, el reflejo trigémino autonómico es muy importante. Los núcleos serotoninérgicos del tronco del encéfalo también son muy importantes en la fisiopatología de las cefaleas trigémino autonómicas. Y bueno, el recuento que les di al principio es para poder comprender toda esta situación, ubicarse de mejor manera para poder comprenderlo. Vamos a hablar rápidamente de estas que son bien interesantes. Son cefaleas primarias, ¿verdad? Son muy características. La cefalea en racimos o clúster, o también se denomina cefalea de Horton o histamínica. Es más prevalente en hombres, a diferencia de la cefalea tensional y de la migraña, que es más frecuente en mujeres, hasta 10-1, 10-1. Suele ocurrir en pacientes de entre los 20 y 50 años de edad. Y característicamente esta cefalea puede ser o suele ser una cefalea episódica, es crónica. El dolor se manifiesta como un dolor periocular. Es muy intenso, es un dolor muy fuerte. Más o menos tiene una duración que va entre los 15 minutos y hasta los 180 minutos. Lo típico es que ocurra de 2 o 3 eventos cada día o cada 2 días. Puede ocurrir hasta 8 veces al día, más o menos se maneja entre ese rango. También suele ocurrir durante el sueño. Casi es bastante típico que un paciente diga, es que me duermo. Se ha visto que más o menos una hora posterior a conciliar el sueño empiezan con la cefalea. Y esto es lo que les explicaba. Tienen lagrimeo, cefalea localizada periocular, lagrimeo, obstrucción nasal,
edema palpebral, se les inflama toda esta zona del tejido blando. Pueden tener miosis, optosis, ¿verdad? Hay otro ganglio que se me olvidó comentárselos, que depende del nervio oftálmico de Willis, que es el nervio ciliar, que da unas fibras ciliares cortas y ciliares largas que se encargan de la inervación de la pupila y que provocarán la miosis. Entonces pueden hacer un síndrome de Horner estos pacientes con cefalea de tipo clúster. Los periodos, muy característicamente, esto es bien importante, suelen ser, les da la cefalea en la intensidad que dijimos, la periodicidad que dijimos, pero ocurre entre 1 y 4 meses y de ahí se desaparece. Y puede reaparecer años después. No tiene aura, ¿verdad? Es una ayuda para hacer el diagnóstico diferencial con las migrañas. Y esta es una cefalea que debe ser rápidamente identificada y que por sus características en la exploración y en la integración del diagnóstico se puede hacer sin necesidad de pensar en un probable trastorno secundario. Ya casi terminamos. Hay es una categoría que se denomina cefalea crónica diaria. La cefalea crónica diaria suele ser una complicación de cefaleas primarias. La cefalea crónica diaria es una cefalea que ocurre 15 días más o menos al mes, por más de 3 meses. Pueden ser secundarias a trastornos primarios o secundarios. Entonces lo importante de esto es que nosotros seamos capaces de descartar una condición grave, una condición secundaria. Ocurre más o menos en el 3 a 5% de la población, es muy discapacitante y se han visto varios factores de riesgo. ¿Cuáles son? Sobrepeso, cefalea frecuente, consumo excesivo de cafeína, de hecho hay que suspender la cafeína en estos pacientes, exceso en el consumo de fármacos por cefalea aguda y suelen tener disturbios del sueño y depresión. Esto es una categoría en la que se engloban los pacientes que no integran o que no entran dentro del diagnóstico de las cefaleas crónicas primarias o bien secundarias. Se puede manejar así. Lo importante es descartar una causa secundaria grave. O bien puede ser la secuela de una cefalea primaria, que ya pierde todas las características y que se mantiene de esta manera. Tenemos otra, bueno, la cefalea crónica diaria puede estar en 2 tipos, la que se denomina migraña transformada, es posterior, es una complicación, podríamos decirlo así, de una migraña, en los que los pacientes, el 8% más o menos de los pacientes con migraña pueden caer en esta categoría. Suelen ser mujeres entre la 4ª y 5ª década de la vida y tienen este antecedente importante de una migraña episódica común. Suele volverse más frecuente, pero esto es importante, menos intenso, es decir, todavía tienen la cefalea, les da 15 días al mes durante más de 3 meses, pero no tienen las características de una cefalea migrañosa. No hay náuseas, no hay vómito, no hay fotofobia, no hay sonofobia. Y también se suele asociar al abuso de medicamentos, como podemos verlo aquí, que es una subclasificación. Y suele referirse como una mezcla entre una cefalea tensional y una cefalea migrañosa. De hecho, en algunos textos se refiere como una cefalea mixta o también se denomina como cefalea vascular de tensión. Es como una combinación, ya no tan grave como la migraña. Otra de ellas, la hemicrania paroxística, es un dolor bien característico en la mitad de la cara. Ocurre en las mujeres, es episódica y suele ser crónica. La duración es diferente, es de 2 a 30 minutos de duración. La frecuencia va de 5 a 30 episodios al día. Suele responder muy bien a la administración de indometacina. Esta también entra dentro de la categoría de las cefaleas autonómicas con la fisiopatología que hemos mencionado. Y hay un subtipo, la cefalea neuralgiforme de muy corta duración. Es más prevalente en hombres, parece por eso su nombre, una neuralgia. Dura de 20 a 120 segundos aproximadamente, es muy rápida, pero puede ocurrir hasta 30 a 100 veces al día.
Y lo característico de esta es que siempre es periorbitaria a nivel de B1. ¿Cómo hacer el diagnóstico diferencial con una neuralgia del trigémino? Porque la neuralgia del trigémino suele afectar casi siempre B3 o B3 y B2. Es mucho menos común que afecte a B1. De hecho, es bastante raro. Y la característica del dolor es muy clásica. Son episodios abruptos de dolor muy intenso que se exacerba cuando el paciente come, cuando se peina, cuando tiene contacto la piel con algún objeto, alguna situación. A la exploración física nosotros buscamos los 3 puntos que dijimos, supraorbitario, infraorbitario, mentoniano, y esos puntos despiertan el dolor. El paciente le duele demasiado, se quita del paciente de quien lo está explorando. En este caso, hay síntomas autonómicos, característicamente lo que ocurre es una inyección conjuntival y también responde adecuadamente o bien a la indometacina. Bueno, esto a grandes rasgos sería todo. La intención de esto es comprender cómo ocurre este tipo de cefaleas, identificar una secundaria de una primaria y hacer un diagnóstico dirigido dentro de las secundarias hacia más o menos qué puede ser y por lo tanto ofrecer una derivación hacia un especialista o bien dar un tratamiento más adecuado, pedir un estudio de imagen en especial. Básicamente sería eso. No sé si tengan dudas, quieran comentar algo. Muchas gracias, doctor. Pues voy a revisar. Quisiera saber si alguien tiene dudas. He estado leyendo el chat y no he visto si han puesto sus dudas. Por favor, es tiempo de aprovechar al doctor Harvey, que amablemente nos hizo el favor de exponer todos sus conocimientos. La verdad fue una plática sumamente didáctica, muy bonita. Me encantaron sus imágenes, doctor. La verdad es que Gracias. eso nos hace como pensar por qué esta parte de la cabeza, ¿no? Y todo que a veces no lo tenemos tan claro, ¿no? Y Sí, pues sí. quisiera saber si alguien tiene alguna duda en especial para el doctor. Y dice, aquí hay una duda, dice, en pacientes adolescentes, ¿cuál sería la causa más frecuente de cefaleas? La causa más frecuente en adolescentes y sobre todo mujeres es cefalea tensional. Es la más común. Y en general, la cefalea tensional es hasta un 90% la cefalea más prevalente. Muchas gracias, doctor. Dice, estupenda plática, felicidades del doctor Walter. Entonces, también, pues, muchas felicidades también aquí, agradecimientos. Y bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? También Nora Luis dice, excelente ponencia. Dice, disculpen, ¿es probable que un paciente con cefalea trigeminal autonómica pueda tener sensación de ardorosa en todo el cuerpo? Eso no es algo común. De hecho, por eso la explicación de que todo ocurre a nivel de región craneal, pero habría que estudiar por qué el paciente tiene esa manifestación que refiere. Podría entrar dentro de la clasificación de las migrañas con algún tipo de aura específica. Hay que ir directamente bien a evaluar al paciente, etcétera, entrevistarlo bien para poder llegar al diagnóstico. Normalmente no ocurre, ¿verdad? No pasa, pero podría ser algún otro tipo de cefalea no de origen trigémino autonómica. Gracias, doctor. Y siguen habiendo muchos agradecimientos, felicidades, excelente ponencia. Igual del doctor José Zárate, también lo felicita. La doctora Erika dice, excelente ponencia, muy ilustrativa, gracias. Y buen día, excelente tema. Hasta ahorita esos son los comentarios, doctor. Creo que fue muy, la verdad, muy claro, muy didáctico y por eso pienso que no hay dudas. Gracias, doctor. Perfecto, Esperemos que no gracias. sea la última vez que nos haga el favor de explicarnos alguna ponencia, doctor, y más adelante le estaremos invitando para que nos Claro, ilustre. Gracias. sí, con Gracias, mucho doctor. gusto, de verdad. Gracias. Bueno.
pues si ya no hay más dudas, pues vamos a cerrarla. Bueno, la sala se cierra a las 12 y ahorita ya nada más pongo el flyer de la siguiente sesión para que sepan. La verdad, este es un tema bastante importante también. Y pues la conferencia de neurobiología del comportamiento humano, esta es impartida por la maestra en psicología, la psicóloga Lorena Ramírez Peralta. Entonces también los invitamos a que nos acompañen a esta sesión. La verdad es que también esta parte, tanto a nosotros como médicos, del lado del paciente, tanto del lado del paciente como del lado clínico, pues nos sirve esta plática. Y bueno, acá hay otra pregunta, doctor, no sé si quiera responderla todavía. Claro, por Sí, supuesto, dice, sí. en cuanto a la cefalea por meningitis, ¿la fiebre puede ser signo que lo excluya de las demás causas de cefalea? ¿O es la tríade significativa? Em, Muchos pacientes pueden no tenerla, es decir, eh, el paciente puede llegar con datos de meningismo sin tener fiebre y no se descarta el hecho de que sea una meningitis. De hecho, les comentaba que la tríada clásica de cefalea, fiebre y meningismo solamente se encuentra hasta en un 30%. Lo importante es que de estas tres, siempre hay una, por lo menos en el diagnóstico, siempre. Puede ser la fiebre, puede ser el meningismo o puede ser la cefalea. Entonces, la ausencia de fiebre no excluye que sea un proceso infeccioso de tipo meningitis, por lo tanto habrá que indagar en el paciente, etcétera. Aquí entra todo lo que les comento de abordar lo más integral a un paciente, los antecedentes, las enfermedades que tiene, qué es lo que consume, qué es lo que toma, para irnos dirigiendo bastante hacia un diagnóstico diferencial. Gracias, doctor. Ya no hay más preguntas. Prácticamente ya se está terminando nuestra sesión y pues le agradecemos nuevamente, doctor Harvey, Sí, por claro. toda su explicación. Y pues, sin más, sin más, pues ya prácticamente se va a cerrar, a las 12 se cierra, 12 en punto, ya no hay más preguntas. Gracias, A gracias, doctor. ustedes muchas gracias. Gracias.